tardes, estimado público, estimados jurados, cámaras de gobierno, cámaras de oposición, tengan ustedes muy buenas tardes. Bueno, frente a la posición que me corresponde, primero claramente refutaré algunos de los argumentos presentados por la Cámara Baja de Gobierno para luego finalmente continuar con los puntos de choque. Blanco al tiro nos afirma lo siguiente: la Cámara Alta dice que el Estado es benevolente, lo cual trata de igualar que nosotros estamos diciendo que las transnacionales son benevolentes, son efectivas, son grandilocuentes. Lo que está diciendo entonces es que la Cámara Alta de Gobierno sí hizo una afirmación gratuita porque dijo que el Estado es benevolente, que el Estado es bueno, que el Estado siempre va a pensar en largo plazo, que el Estado siempre va a tener la garantía del desarrollo sustentable. Esa es una afirmación gratuita que nunca pudieron avalarla. Por lo tanto, solamente se declararon a hablar sobre la ética que debe tener el Estado en cualquier nación, pero bajo ningún punto de vista dijeron el cómo o el por qué. Y eso es una afirmación. Ellos trataron de escudarse frente a nuestra afirmación respecto a las transnacionales, cuáles sí tuvieron argumentos. ¿Por qué? Porque nosotros primero hablamos, no tomaré sus puntos por ahora, muchas gracias, hablaron acerca de que nosotros afirmamos acerca que hay estados que sí ejercen la explotación grave de recursos naturales y que no piensan a largo plazo porque tienen intereses propios. Y que como gobierno afirmaron sobre el beneficio del Estado, pero solo en supuestos ético-morales. Eso es claramente una afirmación gratuita de ellos y nosotros no. Cuando se habló de las transnacionales dijimos, lo que queremos hacer es una garantía de regulación. Se habló en Cámara Alta de Gobierno sobre regulación a nivel transnacional porque existe una globalización que aceptamos. No tomaré su punto, muchas gracias. Existe una globalización a nivel mundial, es el status quo, que ellos presentaron grandilocuentemente porque fue todo el discurso de la Cámara Alta de Gobierno, hablando sobre que el Estado ahora es malo, que el Estado permite que los privados hagan lo que quieran. Nunca hablaron sobre argumentos claros, diciendo sobre el desarrollo sustentable, solamente lo mencionaron. Nosotros dijimos que no solamente con esta medida vamos a hacer que tengamos parámetros para poder tener mediciones, porque claramente sí podemos acceder. No necesariamente lo que digan organizaciones a nivel mundial sean vinculantes, pero lo que nosotros dijimos en Cámara Baja de Gobierno, ok, los estados entonces a través de estas mediciones pueden hacer efectivas mediante el Sistema Nacional de Regalías u otras medidas a niveles estatales y nacionales que puedan hacer que estas medidas vinculantes ejerzan algún tipo de presión y algún tipo de normativa, porque hay afirmaciones excelentes que dijo la contraparte, como por ejemplo, ninguna regulación va a solucionar algo, entonces no hagamos leyes. No hagamos leyes para nada, no hagamos leyes contra las drogas, no hagamos leyes contra nada, porque como las regulaciones no funcionan, no hagamos nada y vayamos en una anarquía. Su turno. Muchas gracias, contraparte. Su extensionista acaba de... Nosotros pusimos el caso de la sustentabilidad que no fue recogida por la Cámara de Oposición a largo plazo. Incluso su ejemplo es a corto plazo. Ustedes dicen, explotemos los recursos naturales y llegamos, ¿qué le damos? Dinero. Estimado, muchas gracias. Se responde el punto con que el Estado en muchas ocasiones ha pensado en el corto plazo. Y eso es claro. No solamente piensan por intereses políticos, por intereses privados, etcétera, porque los Estados funcionan ante crisis. Y eso es lo que la contraparte quiere desmentir. Los Estados no están simplemente pensando en el mundo. Muchas gracias, tampoco el tuyo. Lo que han hecho los Estados actualmente, lo que han hecho en la resolución, por ejemplo, en países como Latinoamérica, es resolver crisis. ¿Han pensado en el largo plazo cuando destinan recursos a otras medidas? No, porque se preocupan de que ahora la ciudadanía esté bien y claramente esa es la prioridad. Por lo tanto, el Estado no en todo momento se preocupa de largo plazo. Claramente debe tener medidas para largo plazo, pero se pueden ver más cuando en el corto plazo hay una crisis. Y ellos han tratado de poner la situación ideal en que el Estado funciona a reloj. Y eso claramente no es así. También ellos siempre se basaron... Lo cierto, lo único cierto aquí es que el privado nunca piensa en el larguísimo plazo como lo haría el Estado. Claramente eso no es verdad. Porque si estamos hablando de un Estado, de una nación, en donde todos buscamos beneficios para, claramente, obtener un beneficio personal, pero para que el otro también lo pueda tener y no vernos contrarrestado en una sociedad de derecho, todos los privados tienen que bancarse bajo normas. Pero también ellos mismos no podemos tener la presunción de mala fe que, claro, porque soy privado voy a ser malo, voy a robar todos los recursos, voy a solamente buscar un beneficio personal y no voy a hacer de que el otro también sufra un beneficio a costa de la experiencia que tengo, porque ¿qué hacen los privados? Eso es importante y se dijo por las cámaras de oposición. Tienen la experiencia, por ejemplo, para explotar, tienen la experiencia para hacer control y aminorar los daños que produce, por ejemplo, el daño al ecosistema. En muchos estados no existe. Por lo tanto, esa es una medida clave del privado haciéndole un beneficio a la sociedad, pero ellos no lo evidencian. No tomaré el punto blanco, muchas gracias. Sobre los puntos de choque que fueron diversos en este debate, el gran punto de choque acá es poner los pies en la tierra. Primero, porque acá nunca se dijo claramente sobre qué tipo de recursos, qué iba a ser prohibir, qué iba a ser no privatizar. Acá se trató de una forma
de una nebulosa tratar de hablar algo que podía haber sido más concreto por la Cámara Alta de Gobierno. Como no ocurrió eso, lamentablemente no pudimos tener un debate que hablara sobre temas mucho más en la tierra, ¿no es cierto? Afirmaciones sin sustento. Sobre el desarrollo sustentable, los expertos, ¿quién paga? O sea, acá siempre no hubo respuesta de la contraparte respecto a decir quién van a ser los que van a pagar respecto a que tengamos un desarrollo estatista, porque esa fue la afirmación de Cámara Alta Gobierno, decir que íbamos a pasar a un desarrollo estatista, tratando de también endemonizar al modelo neoliberal, sin ningún argumento diciendo que solamente el empresario se preocupa por un beneficio personal y no por un beneficio a los otros. También cayeron en el tema de la regulación eficiente. Este es un punto importante. Sobre la regulación eficiente, nosotros, como Cámara de Oposición, hablamos que puede haber una regulación externa e interna. Externa por parte de organismos internacionales que nos pueden dar datos que pueden ser vinculantes o no pueden ser vinculantes. No tomaré tu punto, muchas gracias. Pero el Estado lo único que hizo fue entregar una afirmación. No se tocó en el tema de regulación, bajo ningún punto de vista, ni siquiera ellos aceptaron que la regulación podía ser parte de la solución. Simplemente la desecharon y dijeron algo que sí fue una afirmación gratuita, que ninguna regulación puede solucionar nada. Esa afirmación que fue dicha por el extensionista de la Cámara Baja de Gobierno es claramente una falta a la verdad y en ningún caso se sustenta en una argumentación de por qué esa afirmación es correcta. Por lo tanto, en este punto de información sobre la regulación eficiente ganamos nosotros. Sobre el punto de las pilas de tierra ganamos nosotros, con ejemplos concretos, diciendo cómo vamos a ejecutar nuestro plan, diciendo por qué la regulación es una buena medida, dando puntos en donde no solamente organismos internacionales lo van a regular, sino los propios estados en cada una de sus leyes. Como acá nos habló un estado en particular, nosotros dijimos, ok, vamos a hablar sobre algo general, y a través de eso lo particular se va viendo en cada uno de los estados. Y claramente sobre la idealización de este debate. No podemos nosotros creer que la empresa privada es buena como que el Estado es bueno, ni tampoco que uno es malo o el otro es malo. Todos tenemos que estar en pro de una sociedad y debe ser regulada. Muchísimas gracias. Un aplauso para todos los